Un método muy poco conocido en Occidente, aunque ha sido difundido por la cooperación japonesa en varios países en vías de desarrollo. La característica principal del método es que estimula el flujo natural de aire para promover la descomposición aeróbica de parte de los residuos orgánicos biodegradables que están combinados en el relleno, en el sitio de disposición. Reduce con ello las emisiones de metano y mejora notablemente la estabilización de los lixiviados, resultando entonces en una corriente de lixiviados saliente del sitio de disposición con mucho menores contenidos de cargas orgánicas que lo que ocurre en los sistemas convencionales. Pone también un enfoque en tecnología apropiada y en el uso de materiales locales. La gente que tiene familiaridad y experiencia con la gestión de residuos sabe, como se ha dicho bastante en el Congreso, la precaria condición, digamos, que tiene la gestión de los residuos sólidos en el país. Y típicamente lo que tenemos nosotros son vertederos a cielo abierto, vertederos abiertos sencillamente, que por la misma acumulación de residuos va a obtener una condición anaerobia, es decir, una condición en ausencia de oxígeno, en ausencia de aire, y por tanto va a estimular cierto tipo de metabolismo propio de descomposición, cuyo resultado final va a ser la producción de metano y CO2. Los lixiviados están confinados o están vertidos o infiltrados según sea la permeabilidad propia y la topografía del sitio donde están siendo dispuestos. En la fotografía de la izquierda ustedes ven una corriente de lixiviados que la vamos a reconocer típicamente por ese oscuro y espeso color negro que tienen, un poco pues por el olor que van a emanar. Esta condición anaeróbica, como dije antes, va a generar metano y dióxido de carbono, que típicamente van a carecer de rutas de evacuación. Como gas va a tender a salir del acúmulo de residuos y usualmente, particularmente en condiciones de lluvia, si hay algún tipo de acumulación de agua superficial sobre las a veces escasas coberturas o inexistentes coberturas, vamos a poder distinguirlos por el burbujeo. Esto que ustedes ven acá es una fotografía tomada en el sitio de disposición de Tegucigalpa después de la lluvia, un momento determinado, hace algunos años, debo decir, la condición ha cambiado por el tiempo, pero podemos ver el burbujeo, la producción de metano. La otra cosa que es muy común es la presencia de fuegos fatuos. Estos ocurren así como que espontáneamente, ¿verdad? Cualquier elemento que pueda despertar la emisión de la materia de combustible, del metano, va a generar entonces algún tipo de quema local, subsuperficial habitualmente, generando humo, aunque también el humo muchas veces obedece pues, al hecho que la gente le pone fuego a la basura, ¿verdad? En todo caso, el sitio de disposición en Tegucigalpa, por ejemplo, está en la ruta de aterrizaje de los aviones, ¿verdad? Y de hecho había sido identificado tanto los humos como las columnas o pilotes como principales obstáculos a la navegación aérea cerca de la ciudad. La falta de cobertura también va a implicar la presencia de vectores, desechos volantes, contaminación periférica, etc., ¿verdad? Y se suelen construir típicamente como grandes elevaciones, particularmente en ciudades que tienen altos niveles de producción de residuos sólidos, llevando a potenciales inestabilidades estructurales y riesgos de riesgo. A ver. Aquí no se puede para atrás o para adelante. Para adelante. ¿Usted está para adelante? Sí, porque vamos para atrás. Ok. En un relleno sanitario anaerobio clásico, a diferencia del botadero que veíamos recientemente, vamos a tener una primera característica que es la presencia de cobertura, de material de cobertura, y como capas intermedias de los residuos que han sido dispuestos ahí, y de alguna manera u otra un mecanismo de evacuación de lixiviados. Esta cobertura intermedia y este mecanismo de evacuación de lixiviados puede promover entonces lo que se llamaría un vertedero a una condición de relleno sanitario.
Esto va a asegurar algún tipo de barrera, particularmente si hay impermeabilidad, a la infiltración del agua y por tanto a la formación de lixiviados, al mismo tiempo que prevenir vectores de basura volante, ¿verdad? Si tenemos un mecanismo como la tubería de fondo para eliminar los lixiviados, el otro efecto que vamos a tener es que vamos a disminuir el tirante hidráulico y por tanto la presión que tiende a hacer que el lixiviado busque infiltrarse, particularmente si el fondo de relleno no tiene algún nivel de impermeabilización, aunque debería tenerlo, y que va a servir justamente para contenerlo y con ello evitar la contaminación del manto acuífero. Son altos productores de metano y de haber tuberías de venteo, no todo el tiempo las hay. Se evita entonces la salida sin control, la salida espontánea por la ruta de menor resistencia, que es lo que lleva típicamente a la producción de fuego fato, como mencionaba anteriormente. Típicamente, cuando los hay, las tuberías de lixiviados de alguna forma u otra tienen un nivel de contención al final con algún sifón, y entonces ese sifón impide la entrada de aire. Y este es un elemento clave, esto es lo que define el elemento Fukuoka, o mejor dicho, relleno Fukuoka de los rellenos convencionales. Dado que no hay entrada de aire, entonces no existe la posibilidad para la formación de un microbioma aeróbico. Vamos a hablar básicamente de las dos rutas metabólicas que pueden haber. No, yo voy para atrás, yo voy para adelante. El relleno sanitario semiaeróbico, el relleno tipo Fukuoka, en contraste, siempre y cuando tenga una tubería de diámetro correcto, que esté adecuadamente perforada y que esté recubierta con piedras de las adecuadas dimensiones, y si la corriente no está confinada por un sifón, ustedes pueden ver que la boca de la tubería de evacuación acá está abierta a la atmósfera, entonces va a crear una condición mediante la cual el aire puede ingresar al acúmulo de residuos y generar una condición, aunque sea en forma local, formas localizadas en el repositorio de residuos, una condición aeróbica. Los procesos aeróbicos son fuertemente exotérmicos, es decir, van a generar calor y por tanto van a producir un efecto convectivo, un efecto de chimenea que va a su vez a impulsar el movimiento de más aire a través del acúmulo de residuos. Las tuberías de venteo son clave para asegurar esa movilidad de los gases. Y la otra característica que hay también es que las biocinéticas, las velocidades por las cuales ocurren los procesos aerobios son bastante más rápidas que las anaerobias y por tanto llevan a una estabilización más rápida de los residuos y por consiguiente a la posibilidad de utilizar el área del relleno para otras finalidades. Básicamente el mecanismo que opera en el relleno Fukuoka es la descomposición de los residuos, lo que llamamos el calor de respiración y el calor de fermentación. Cuando hablamos de respiración nos referimos a los procesos biológicos que ocurren en presencia de oxígeno, y cuando hablamos de fermentación nos referimos a los procesos anaerobios. Ambos van a generar calor, más calor, la parte de respiración que la parte de fermentación, pero eso va a inducir entonces una diferencia, un gradiente de temperatura dentro y fuera del relleno, que a su vez va a engendrar esta diferencia en densidades que nos lleva entonces al efecto convectivo que les hablaba anteriormente. ¿Cuáles son los resultados? Esta es una gráfica famosa, los japoneses la estilan mucho, y fue el resultado del trabajo de investigación que en los años 70 se hizo en la Universidad de Fukuoka, en la ciudad de Fukuoka, en Japón, donde ellos pudieron ver, después de estar monitoreando acúmulos de basura experimentales durante año y medio más o menos, pudieron ellos observar, nótese, el abatimiento claro y notable en la demanda bioquímica de oxígeno, que es una medida de la cantidad de materia orgánica biodegradable presente en el lixiviado, y pudieron comparar la condición del relleno anaeróbico con la condición del relleno semiaeróbico y la condición del relleno aeróbico. Cuando hablo de relleno aeróbico me refiero a un relleno que tiene tuberías como las que recién muestro, solo que en ese caso esas tuberías están provistas de ventiladores que inducen una corriente de aire.
¿Okay? Entonces, por tanto, hay un costo, que es el costo de la energía eléctrica, el costo de la inversión en los motores y tal, pero se pudieron dar cuenta que prácticamente el perfil de descontaminación, de biodegradación, en tanto la corriente aeróbica como la corriente semiaeróbica era muy similar y por tanto tenía sentido trabajar más bien con una lógica semiaeróbica, porque no requiere pues este gasto, este consumo en energía ni la inversión. Mientras que en el relleno anaeróbico prácticamente se mantenía dentro del mismo orden de magnitud la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno. Aquí está básicamente la reacción, digamos, escrita no en términos químicos convencionales, no quiero ser muy químico, sino prácticamente presentarles a ustedes los procesos. Lo que llamamos descomposición anaeróbica o fermentativa envuelve la transformación en presencia de agua, de materia orgánica y nutrientes gracias a las bacterias. Estas van a generar nuevas bacterias que se reproducen como todo ser vivo. Va a quedar un poco de materia orgánica refractaria, es aquella materia orgánica que no se presta fácilmente a biodegradación, y va a generar los productos reductivos, hablamos de reducción en química, ¿verdad? Que son el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. Estos son condiciones típicamente acídicas, y para que pueda mantenerse funcional un sistema anaerobio, tiene que desarrollarse lo que llamamos la capacidad búfero, capacidad tampón, porque hay 4 series de bacterias que están envueltas en las 4 etapas de la degradación anaerobia, de las cuales la última etapa es posiblemente la más delicada, que es la que envuelve la presencia de bacterias metanógenas o metanogénicas, que son muy sensibles a pHs inferiores a 6.2. Entonces, el relleno clásico anaeróbico o los sistemas anaeróbicos en general corren ese riesgo de entrar en una condición que se llama prave ácido, que a un momento determinado, si el pH se le bajó debajo de 6.2 y llegó a la etapa metanógena, entonces todo el sistema se paraliza. Típicamente eso no va a ocurrir porque en condiciones espontáneas, en los vertederos, ese tipo de cuestiones, normalmente no llegamos a esas situaciones, pero sí refleja pues la lentitud por un lado y la complejidad. Mientras que en la decomposición aeróbica el proceso es un poco más directo, necesitamos la presencia del oxígeno. Si no tenemos oxígeno, el proceso no va a ocurrir apropiadamente, ¿verdad? Y se van a generar también nuevas bacterias, materia orgánica refractaria, pero en este caso ustedes ven que los productos finales de esa transformación no envuelven el metano. Vamos a tener siempre un poco de amoníaco y el azufre se habrá oxidado normalmente a un ion sulfato, y vamos a tener la presencia del ion hidróxido o hidrilo, que es más bien una sustancia alcalina. No produce CH4 o metano, que es la ventaja ambiental principal desde el punto de vista del impacto sobre el calentamiento global, que está derivado del método Koch. Tiene rutas metabólicas, como ya dije, aeróbicas, que son más directas, más robustas, menos proclives a trave y a problemas, y tiene una velocidad, una cinética que llamamos en química, refiriéndonos a la velocidad, que es más rápida y por tanto la estabilización ocurre en menos tiempo. El gas del relleno sanitario anaeróbico típicamente tiene una composición más o menos de 60% de metano, 40% de CO2, mientras que en la condición semiaeróbica ese contenido de metano se reduce más o menos a la mitad, unos 30% de CH4 y más CO2. Los elementos funcionales clave del método Fukuoka refieren a las tuberías de colección de lixiviados y a las tuberías de evacuación de gases. Estas tienen que estar adecuadamente dimensionadas, tienen que estar interconectadas adecuadamente también y asegurar ese camino hidráulico para la extracción de lixiviados como el camino gaseoso necesario para el ingreso de aire. Recordémonos de este efecto convectivo. Yo puedo tener un efecto convectivo en la medida que tenga esa diferencia de densidades, pero si no hay un camino a través del cual el gas fluya de entrada por salida, evidentemente no voy a tener movimiento de gases.
¿okay? El distanciamiento entre tuberías y el número requerido va a depender de la topografía y las pendientes disponibles. Típicamente tenemos espaciamientos entre tuberías centrales de colección entre 20 y 30 metros, y luego las tuberías laterales, las ramificaciones más o menos a 40 metros entre sí, conformando lo que llamamos un espinazo de pescado, aunque también otras configuraciones son posibles. Aquí vemos un corte típico para una tubería de fondo, con el diámetro mínimo de 60, como decía anteriormente, cubierta de una cama de piedras cuya dimensión mínima debe de ser de 15 centímetros. Queremos evitar el uso de material muy granular, muy fino, porque si lo hacemos así, entonces estamos sencillamente frenando el movimiento del gas, particularmente. El agua lixiviado puede infiltrarse a través de la arena, como sabemos perfectamente bien. Son los diseños típicos de los sistemas de evacuación de lixiviado, de los rellenos convencionales, pero el aire sí tiene un poco más de problemas para poderlo hacer. La otra cosa es que la piedra va a funcionar como una matriz de crecimiento bacteriano. En tratamiento de aguas residuales sabemos que tenemos sistemas de crecimiento suspendido, que son las plantas típicas de lodos activados, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos sistemas de crecimiento adherido, los famosos filtros percoladores, donde la superficie de la piedra sirve como una casita, digamos, como una camita para que crezcan las bacterias. Esa es la otra función importante que va a desempeñar entonces la piedra en esta utilidad. La altura mínima de la cama de piedra es aproximadamente 50 centímetros, con un ancho de corona de 3 veces el diámetro de la tubería que estamos utilizando. La situación deseada, entonces, es garantía de la conectividad del flujo de aire entre la tubería de fondo y el venteo de gases. La tubería de lixiviado es como una descarga libre, no tenemos una trampa, no tenemos un sifón a la salida de la tubería, de tal manera que efectivamente esté garantizada esa movilidad que les decía anteriormente, la compra evidentemente entre las dos tuberías, y esto va a llevar a una situación en la cual el tirante de lixiviado se esté prácticamente ausente del fondo, y es otra de las grandes ventajas que tiene el método, ¿verdad? Se ha mencionado muchas veces la importancia de la impermeabilización de fondo en los rellenos sanitarios clásicos, ¿verdad? Y esto tiene que ver, lógicamente, con la presencia de tirantes lixiviados en el fondo. Si el tirante lixiviado está ausente, entonces usted se puede dar el lujo de usar posiblemente una cama de arcilla menos espesa, o un sistema de protección, porque no sea tan riguroso como requerido de otra manera. La otra cosa interesante, yo siempre he sido un amigo de la idea de la tecnología apropiada, más que la innovación propiamente por la innovación, y indudablemente la innovación es necesaria, muy interesante, pero no necesariamente toda tecnología innovadora es una tecnología adecuada a la disponibilidad de recursos propios en una sociedad, en una economía dada, ¿no? Entonces, los japoneses, cuando transfieren la tecnología a los países en vías de desarrollo, hacen la importancia, enfatizan, mejor dicho, la importancia primeramente de una aproximación paso a paso, y este concepto muy japonés del Kaizen, que se refiere a las mejorías incrementales, ¿verdad? En lugar de tratar de llegar a la situación ideal lo más pronto posible, vamos pasito a pasito, pero con desarrollos, con cambios sustentables que no se nos van a caer, ¿verdad? A partir del análisis de la situación de base y las capacidades técnicas dadas en una circunstancia particular, económico-financiera, tecnológica y demás, entonces plantear las metas deseadas y elaborar el plan de ruta para llegar ahí en función de lo que necesitamos. Y lo otro que me gustó mucho también de la experiencia hecha en el Japón, yo estuve un par de meses el año pasado, justo en esta época, en el Japón, recibiendo este entrenamiento, fue el énfasis que ellos dieron en el uso de materiales de disponibilidad local. En Japón, ustedes sabrán, y en Oriente en términos generales, hay mucho el uso de bambú, ¿verdad? Es muy común como vegetación en las cuencas y demás, pero también el uso de llantas usadas, el uso de barriles metálicos viejos, etc., el uso de arcilla compactada y no necesariamente de membrana para poder hacer lo que requerimos. Aquí estamos en el relleno sanitario de Nakata, que es uno de los tres, la ciudad de Fukuoka. La ciudad de Fukuoka es una maravillosa
ciudad japonesa más o menos del tamaño de Tegucigalpa, tiene 3 rellenos sanitarios, a donde estuvimos haciendo los entrenamientos. Y aquí ustedes pueden ver, se está creando una ruta de salida de exiliados, utilizando llantas viejas empalmadas, se dejaron puestos pedacitos pequeños de bambú en la circunferencia superior de la llanta para hacer las veces del agujero que mencionaba anteriormente. Y aquí ustedes pueden ver que se está utilizando también bambú de diámetros grandes, puestos como un manojo de bambú, digamos, para crear la tubería de conexión de lixiviados. Aquí está el ejemplo clásico de la intersección entre la tubería principal, la tubería lateral de lixiviados y esto que es la chimenea de venteo de los gases, utilizando un barril viejo en desuso, perforado evidentemente y relleno de piedra, con un tubo central de bambú también perforado para que pueda manejar los gases adecuadamente. La imagen de abajo es el relleno sanitario en construcción de la mancomunidad de la cuenca del río San Juan, en Intibucá y Lempira, que ya está utilizando la técnica Fukuoka. Ustedes pueden ver la aplicación de las piedras en construcción al sistema de colección de lixiviados. Aquí hay una fotografía muy ilustrativa de la diferencia en el aspecto físico, color principal de los lixiviados, antes y después del tratamiento por recirculación. Y esta es la otra cosa, con el tiempo era limitado, no mencioné mucho, pero es posible hacer una recirculación a través justamente de las chimeneas, de las tuberías de venteo, y podemos bombear el punto de captación del lixiviado y recircularlo, no a la superficie del relleno, sino a las tuberías mismas, que están llenas de piedra, y por tanto van a desempeñar esa función que mencionaba anteriormente de matriz de crecimiento bacteriano. Entonces vamos a lograr avanzar en la depuración. Esto es el producto de un trabajo hecho en la isla de Samoa por los japoneses. Este de aquí tiene 5.000 partes por millón de DQO, este tiene 120 partes por millón de DQO. Ya está haciendo la norma nacional de Honduras, que es de 200. ¿verdad? Y aquí está el director del proyecto que les mencionaba de Mancuri, el ingeniero Amaya, tomando las muestras de los lixiviados, que en este caso tenían 45 miligramos litros de DBO, satisfaciendo la norma nacional de descarga, 269 en DQO, un poquito por encima de la norma, pero notablemente más depurados que lo que habitualmente uno esperaría de un relleno sanitario totalmente anaerobio. Domo arigato gozaimasu, Nihon quiere decir muchas gracias. Japón. La verdad es que